Hubo un tiempo en que una canción podía detenerte en medio de cualquier cosa que estuvieras haciendo. Podías estar conduciendo de regreso a casa, sentado en la cocina con una taza de café o escuchando la radio a altas horas de la noche cuando aquellas palabras familiares llegaban desde los altavoces. What would you do? Durante un breve momento, Seriha parecía tenerlo todo. El grupo tenía una canción exitosa, reconocimiento internacional, una nominación al Grammy y ese tipo de sonido que hacía pensar que todavía había mucho más por venir. Pero detrás de aquel éxito había una historia que la mayoría de los oyentes nunca llegó a conocer. Las voces pertenecían a Ryan Toby, Claudette Ortiz y Robbie Parlow. Su música llegó mucho más allá de las calles donde comenzaron sus sueños, pero el grupo desaparecería casi tan rápido como había aparecido. Para Robbie Parlow, los años siguientes se convertirían en algo mucho más oscuro. La fama, las relaciones, la adicción, el arrepentimiento y la pérdida transformarían poco a poco una vida que alguna vez parecía llena de promesas. Entonces, ¿qué ocurrió con el hombre detrás de una de las canciones más memorables de Seriha? ¿Y cómo terminó un joven músico con tanto talento enfrentando los últimos años de su vida lejos de los reflectores? Robbie Parlow nació el 13 de agosto de 1978 en Willingboro, Nueva Jersey. Era el menor de dos hermanos y creció en una familia donde la música llegaría a convertirse en una parte importante de su vida. Su hermano mayor, Gregory Parlow, posteriormente se convertiría en un reconocido poeta, profesor y escritor, pero el camino de Robbie estuvo marcado por una forma diferente de expresión. Desde niño, Robbie amaba la música, especialmente la música soul. Su madre reconoció muy pronto ese talento, incluso mientras tenía dificultades para manejar su comportamiento. Según el relato original, Robbie solía meterse en problemas en la escuela y tenía dificultades para controlar su conducta. Se decía que era un niño consentido, y su madre a menudo le daba lo que quería porque creía profundamente en su capacidad musical. Con el tiempo, esa confianza resultó importante. En lugar de permitir que sus problemas de comportamiento definieran su futuro, su madre decidió prestar mayor atención a su talento musical y a la posibilidad de que la música pudiera convertirse en su camino profesional. Más adelante, Robbie estableció contacto con William Hart, uno de los miembros fundadores del legendario grupo The Delphonics. A través de la familia de Hart, Robbie conoció a Claudette Ortiz, quien con el tiempo se convertiría en una de las voces más reconocibles de Seriha. Durante la escuela secundaria, Robbie y Claudette comenzaron una relación. Su romance fue complicado desde el principio. Claudette tenía 16 años y Robbie 18, y las personas cercanas a ella ya habían escuchado sobre su consumo de alcohol y tabaco. Según el relato, podía beber hasta quedarse inconsciente, pero Claudette permaneció a su lado porque ella también era cantante y soñaba con triunfar en la industria musical. Después de terminar la escuela secundaria, Robbie asistió a la universidad en Filadelfia. Allí conoció a una persona relacionada con Sony Records y su música comenzó a despertar una atención más seria. Según los informes, ejecutivos de Atlantic Records, Flavor Unit y Crave Records, el sello de Mariah Carey, estaban interesados en contratarlo. Entonces Wyclef Jean y Jerry Wonder vieron actuar a Robbie en Nueva York. Ese encuentro cambió el rumbo de su vida. Robbie firmó con su nuevo sello y comenzó a trabajar en su álbum debut. Lo que no sabía era que aquellas sesiones de grabación terminarían reuniéndolo con Ryan Toby y que los tres músicos formarían Seriha. Para un joven de Nueva Jersey, el sueño comenzaba a parecer real. Los reflectores se acercaban. Y Robbie Parlow estaba a punto de entrar en ellos. El punto de inflexión llegó cuando Robbie Parlow comenzó a trabajar con Ryan Toby. Los dos ya se conocían de la escuela y habían compartido la misma clase de coro, pero su conexión pronto se convertiría en algo mucho más importante que un simple recuerdo de su juventud. Ryan Toby ya tenía un nombre propio. Había aparecido en Sister Act 2 junto a Whoopi Goldberg y Lauryn Hill, y recientemente había participado en Big Willie Style de Will Smith. Cuando Wyclef volvió a encontrarse con Ryan en el estudio, reconoció de inmediato al joven artista y lo invitó a aportar voces en una grabación de Whitney Houston. Robbie también participó en la producción de aquella canción de Whitney Houston. La conexión entre Robbie, Ryan y Wyclef comenzaba a tomar forma. Finalmente, Wyclef vio algo especial cuando Robbie y Ryan estaban juntos. Quería que formaran un grupo, inspirado en la química de agrupaciones como los Fugees. Cuando Claudette Ortiz se incorporó a las sesiones de grabación, naturalmente pasó a formar parte del proyecto. En aquel momento, ella era la novia de Robbie y ya estaba presente en el estudio. Entonces llegó What Would You Do?
Robbie creó la base musical. Ryan escribió la letra, inspirándose en una historia real sobre una chica que ambos habían conocido en la escuela secundaria. Claudette aportó el estribillo, dándole a la canción otra dimensión emocional. Cuando Wyclef escuchó la canción terminada, vio la posibilidad de algo mucho más grande. Creía que los tres podían convertirse en una contraparte vocal de los Fugees, y así nació Seriha. El 22 de mayo de 2001, Seriha lanzó su álbum debut homónimo. Sería su único álbum, pero su impacto llegó mucho más lejos de lo que cualquiera podría haber imaginado. El álbum alcanzó el puesto número 23 en la lista estadounidense Top R&B and Hip Hop Albums y el número 34 en el Billboard 200. Recibió la certificación de oro. Entonces What Would You Do despegó. La canción llegó al número 1 en la lista estadounidense Hip Hop and Rap Singles, al número 1 en la lista británica Hip Hop and R&B y al número 1 en la lista australiana Urban. También alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100 y obtuvo una fuerte presencia en las listas de Australia, Irlanda y el Reino Unido. La canción fue nominada a Mejor Interpretación de R&B por un dúo o grupo con voces en la 44ª edición de los premios Grammy, aunque finalmente perdió frente a Survivor de Destiny's Child. También apareció en la banda sonora de la película Live, protagonizada por Eddie Murphy y Martin Lawrence. Su segundo sencillo, Caramel, aumentó aún más el impulso, alcanzando el número 1 en la lista británica Hip Hop and R&B y el número 18 en el Billboard Hot 100. Para los oyentes, Seriha parecía ser un grupo en pleno ascenso. Pero detrás de los discos, las relaciones ya comenzaban a romperse. Los aplausos eran cada vez más fuertes, mientras que los problemas dentro del grupo se volvían cada vez más difíciles de ocultar. Los problemas dentro de Seriha habían comenzado mucho antes de que el público comprendiera que el grupo estaba en dificultades. Según el relato original, el consumo de alcohol de Robbie Parlow se había vuelto cada vez más difícil de controlar mientras el grupo grababa su álbum. Claudette contó posteriormente que era poco frecuente verlo sobrio durante ese periodo, mientras que, según los informes, su equipo de representación la alentaba a no poner fin a la relación. Para Claudette, la situación se volvía cada vez más difícil. Quería continuar persiguiendo su sueño como cantante, pero la vida en las giras y dentro del estudio se había vuelto dolorosa. El éxito que desde fuera parecía emocionante se estaba convirtiendo en algo completamente diferente a puerta cerrada. Más tarde, Robbie ofreció su propia versión de lo ocurrido. Dijo que no sabía que Claudette y Ryan Toby habían comenzado una relación. Según Robbie, los descubrió en una habitación de hotel en San Antonio, Texas, durante un periodo en el que él y Claudette ya tenían graves problemas en su relación. Claudette contó una historia diferente. Dijo que ella y Robbie ya llevaban aproximadamente un año separados antes de que ella y Ryan comenzaran su relación. También describió a Robbie como cada vez más agresivo a medida que la fama afectaba su ego y sus hábitos. Claudette afirmó que su relación había estado marcada por abusos e infidelidades. Recordó un incidente durante la barbacoa del 4 de julio organizada por Wyclef, en el que, según alegó, Robbie le lanzó un cepillo con tanta fuerza que dañó el suelo de la habitación. También dijo que había terminado la relación antes incluso de que el público conociera a Seriha. Ryan Toby describió posteriormente a Robbie como alguien fuera de control. Dijo que bebía todos los días, discutía con Claudette, faltaba a las sesiones de estudio y trataba con falta de respeto a las personas que lo rodeaban. Ryan afirmó que a menudo tenía que ayudar a Claudette a regresar a casa cuando Robbie la dejaba abandonada. Sea cual sea la versión de la relación que se considere, el resultado fue el mismo. La química que había ayudado a crear Seriha estaba desapareciendo. El grupo intentó continuar. Según Robbie, las personas que los rodeaban organizaron una reunión y animaron a los tres integrantes a permanecer juntos y concentrarse en ganar dinero. Robbie dijo que él y Ryan aceptaron continuar, pero Claudette ya no quería seguir formando parte del grupo. Seriha llegó a su fin. Claudette y Ryan finalmente se casaron y tuvieron 2 hijos. Para Robbie, sin embargo, la ruptura marcó el comienzo de un capítulo cada vez más doloroso. Después de que Seriha desapareciera, su consumo de alcohol aumentó y su consumo de drogas se intensificó. En enero de 2010, Robbie apareció en Andy's Intervention y habló abiertamente sobre el alcoholismo y la depresión. Dijo que la ruptura con Claudette y su nueva relación con Ryan habían contribuido en gran medida al colapso tanto de su vida personal como de su carrera musical.
Claudette respondió que su relación había sido abusiva y acusó a Robbie de presentar su pasado de manera diferente mientras responsabilizaba a ella de sus dificultades. El episodio de Intervention también reveló heridas más profundas. Robbie habló sobre el resentimiento que sentía hacia su madre debido al divorcio de sus padres y sobre los problemas personales que había cargado durante años. El episodio se convirtió en un momento importante para Annie y llevó a Robbie a ingresar en rehabilitación. El relato original señala que logró mantenerse sobrio durante ciertos periodos posteriormente, aunque también sufrió recaídas. Su vida continuó desmoronándose. Su matrimonio terminó en divorcio y, según la transcripción, recibió 6 arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol relacionados con su adicción. En 2015, Robbie inició una campaña de GoFundMe para apoyar su carrera musical después de, según alegó, perder su equipo de estudio durante un robo. También trabajaba en un almacén. El hombre que alguna vez estuvo bajo las brillantes luces de los escenarios ahora intentaba reconstruir su vida lejos del mundo que alguna vez había conocido su nombre. Y el silencio alrededor de Seriha se había vuelto casi tan poderoso como la música que los había hecho famosos. Para el público estadounidense, la historia de Seriha despertaba un tipo muy particular de nostalgia. A comienzos de la década de 2000, What Would You Do no era simplemente otra canción de R&B. Se convirtió en parte de la banda sonora de una época en la que la radio todavía tenía el poder de transformar una canción en un recuerdo compartido. El alcance de la canción también se extendió más allá de Estados Unidos. Según la transcripción original, What Would You Do alcanzó el número 1 en la lista británica Hip Hop and R&B y en la lista australiana Urban, además de obtener buenos resultados en Irlanda y otros mercados internacionales. Caramel continuó con ese impulso y le dio a Seriha un público que iba mucho más allá de las calles donde el grupo había comenzado. Pero el éxito internacional no podía proteger al grupo de lo que estaba ocurriendo en su interior. Para muchos oyentes, Seriha terminó convirtiéndose en la historia de un grupo que apareció rápidamente, dejó una poderosa impresión y desapareció antes de que su potencial pudiera desarrollarse por completo. Detrás de la música había relaciones complicadas, versiones enfrentadas de los acontecimientos, adicciones y dificultades personales que el público solo pudo comprender años después. Cuando finalmente la historia de Robbie Parlow fue contada a través de Intervention, el público pudo conocer una visión mucho más personal del hombre que estaba detrás de aquella música. Más tarde, su hermano Gregory recordó a Robbie no como la figura problemática que algunas personas podían haber visto desde lejos, sino como su hermano menor, un chico dulce y divertido que existía detrás de los tatuajes y aquella apariencia dura. Esa diferencia importaba. El público recordaba a Seriha a través de sus canciones. Su familia recordaba a Robbie a través de la persona que había sido antes de la fama, antes de la adicción y antes de los años de dificultades. Y después de su muerte, esas dos imágenes se volvieron imposibles de separar. Robbie Parlow murió el 17 de julio de 2025 en Willingboro, Nueva Jersey, según la transcripción original. El relato señala que había sido hospitalizado apenas unos días antes debido a problemas de salud, aunque en el momento de la grabación todavía no se había informado una causa oficial de su muerte. Tenía apenas 46 años. Para muchas personas, ese número puede ser la parte más difícil de escuchar. 46 años es una edad lo suficientemente joven como para imaginar otro álbum, otra actuación, otra oportunidad de entrar en un estudio y volver a escuchar las primeras notas de una canción. Pero esa oportunidad ya no existía. Su hermano Gregory Parlow habló de encontrar consuelo en el amor de la familia y en el recuerdo de Robbie. Detrás de los tatuajes y de la imagen dura que Robbie había construido con los años, Gregory seguía viendo al mismo hermano menor que conocía como un chico dulce y divertido. También había otro recuerdo importante para Gregory. Contó que Robbie había sido entrenado por Terry Pendergrass, un detalle que añade otra dimensión a la promesa musical que rodeó su vida. Aquella promesa había sido visible desde el principio. Robbie Parlow ayudó a crear música que llegó a oyentes de Estados Unidos y de otros países. City produjo What Would You Do, una canción que recibió una nominación al Grammy y se convirtió en parte de la memoria musical de comienzos de los años 2000. El grupo también demostró tener suficiente potencial como para hacer que muchos se preguntaran hasta dónde podrían haber llegado. Claro, Seriha terminó convirtiéndose en algo más que la historia de un exitoso grupo de R&B. Se convirtió en una historia sobre lo rápido que puede llegar una oportunidad, lo complicadas que pueden volverse las relaciones humanas y lo difícil que puede ser encontrar el camino de regreso después de que todo se desmorona. La vida de Robbie no puede reducirse a sus dificultades.
No puede reducirse al grupo que terminó. Y tampoco puede reducirse a la adicción, los tropiezos o los años en los que vivió lejos de los reflectores. Había un músico allí. Un hermano. Un hijo. Un hombre que alguna vez soñó con ganarse la vida haciendo música y que, durante un tiempo, realmente lo consiguió. Quizá eso es lo que permanece cuando la música finalmente se detiene. La gente puede recordar el ritmo. Puede recordar las voces. Puede recordar haber escuchado What Will You Do en la radio y haberse preguntado qué había ocurrido con Sadie Ha. Pero detrás de aquella canción estaba Robbie Parlow. Su historia nos recuerda que el éxito no siempre nos revela lo que está ocurriendo dentro de la vida de una persona. A veces, los años más brillantes son seguidos por los más difíciles, y algunas personas pasan el resto de su vida intentando encontrar aquella parte de sí mismas que existía antes de los aplausos. Si recuerdas a Sadie Ha, o si What Will You Do formó parte de tu vida en aquella época, comparte ese recuerdo en los comentarios. Cuéntanos dónde estabas cuando escuchaste la canción por primera vez. Y si esta historia hizo que vieras a Robbie Parlow de una manera diferente, quizá eso también merezca ser recordado. Porque algunos artistas nos dejan algo más que música. Nos dejan una historia sobre las posibilidades, la pérdida y la frágil distancia que existe entre ambas. Robbie Parlow ya no está aquí para grabar otra canción,